Entonces las lesiones vasculares traumáticas se van a dividir según la localización donde sea el hematoma o hemorragia. Así tenemos el hematoma epidural, el hematoma subdural, el intracerebral, el subaracnoideo y el intraparenquimatoso. La hemorragia intraparenquimatosa sobre todo responde a causas como la hipertensión y una angiopatía, sobre todo de etiología amiloide cerebral. Se originan o nacen en el putamen, tálamo, protuberancia y hemisferios cerebrales. Histológicamente simplemente vamos a ver lagunas de eritrocitos, lagunas hemorrágicas que van a comprimir y hacer una reacción neuronal aguda, en este caso ya hemos dicho la neurona roja. La hemorragia subaracnoidea es sobre todo causada por una rotura de un aneurisma sacular en una arteria cerebral. Sobre todo se va a dar a nivel de la ramificación del polígono de Willis. Tenemos también las enfermedades cerebrovasculares. Es importante diferenciar entre isquemia, falta de irrigación, y hemorragia, ¿no? Son lesiones cerebrales secundarias a una alteración del flujo en función a la etiología. ¿Qué etiología tenemos la principal causa es la hipoxia? La hipoxia, la isquemia y el infarto. El cerebro recibe 15% del gasto cardíaco y más o menos hace el gasto del 20% del consumo total de oxígeno. Sabemos que el cerebro es un tejido netamente aeróbico. Cuando se ve privado de oxígeno, en casos como hipoxia, ¿qué pasa? La presión baja bruscamente de oxígeno, produciendo un deterioro inmediato por el transporte de oxígeno. Lo que pasa en la isquemia es la interrupción del flujo circulatorio. Y bueno, la hemorragia ya la hemos visto, ¿no? Entonces, esas enfermedades cerebrovasculares son las llamadas o conocidas como ictus cerebrales. La isquemia va a producir entonces cambios agudos. En 12 a 24 horas se produce una isquemia. Puede ser focalizada, puede ser multifocal, depende del daño. Histológicamente vamos a ver los cambios iniciales como la microvacuolización, eosinofilia, pignosis nuclear y cariorexis nuclear. Los cambios subagudos le siguen a los agudos, entonces estos vamos a ver entre las 24 horas a 2 semanas. Aquí ya vamos a ver necrosis del tejido neural, macrófagos que van a ir destruyendo o ingiriendo este daño necrótico, neovascularización, y seguimos con la gliosis reactiva. La reparación del estroma viene a ser pasadas las 2 semanas, con eliminación del tejido necrótico, pero aquí hay que tomar en cuenta que sí se llega a perder la arquitectura y la gliosis. Tenemos malformaciones vasculares, en este caso que pueden ser malformaciones arteriovenosas, malformaciones netamente cavernosas, telangiectasias superficiales capilares de estos vasitos pequeños y angiomas netamente de paredes venosas. En el cerebro también vamos a ver las infecciones que sobre todo se van a diseminar y más frecuente, hematógena, ¿no? Una diseminación hematógena en el caso de infecciones pulmonares, bronquiectasias, abscesos pulmonares, neumonías, empiemas, fibrosis. Una implantación directa o por continuidad, una otitis media, una sinusitis, una mastoiditis, abscesos dentarios, ¿no? Un foco contiguo que puede dar una implantación directa. Puede haber una extensión local de las infecciones y estas pueden pasar o venir también del sistema nervioso periférico. Dependiendo del agente, depende del proceso, el tratamiento irá a ser antibiótico terapia. La inflamación de las meninges. Sabemos que es un proceso inflamatorio que afecta sobre todo al leptomeninges y líquido cefalorraquídeo dentro del espacio subaracnoideo, causado por
infecciones o un daño químico. Las infecciones sobre todo responden a etiología piógena aguda. También tenemos meningitis que son completamente asépticas. Y las meningitis por el tiempo de evolución también se van a dividir en meningitis agudas y en meningitis crónicas. Dependiendo de la edad, se tiene un agente etiológico de preferencia. Por ejemplo, en los recién nacidos, estreptococos, E. coli y Klebsiella. Pacientes de 1 a 3 meses, igual estreptococo, coli, Klebsiella y salmonella. Pacientes de 3 meses a 5 años. Aquí tenemos los agentes y mayores de 5 años, aquí tenemos sus agentes, ¿no? Entonces, dependiendo el cultivo, el antibiograma, se le dará la antibioterapia correspondiente. Histológicamente, lo único que vamos a ver es la inflamación. La inflamación, dependiendo del tiempo, si es aguda o crónica, será leucocitario neutrofílico, que llena el espacio subaracnoideo rodeando los vasos sanguíneos. Pero en la meningitis aséptica, como tenemos la ausencia de bacterias en el cultivo, se ve en la clínica simplemente una irritación meningia, fiebre y alteraciones de la conciencia. Si esta meningitis no es tratada o si estos abscesos infecciosos no son tratados, pueden llegar a implantarse los abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales se deben a una implantación directa, puede ser por una extensión local o por una diseminación hematógena. Con un foco localizado de inflamación ya puede detectarse esta infección bacteriana. Macroscópicamente se ven, ¿no?, unos nódulos grisáceos con focos centrales necróticos. Histológicamente, como en cualquier absceso, se ve las lesiones delimitadas de necrosis de licuefacción o necrosis licuefactiva central, rodeada por edema cerebral, tejido de granulación, que vienen a ser los detritos celulares, y neovascularización alrededor de la lesión. Las meningoencefalitis se produce sobre todo por procesos bacterianos crónicos, como en el caso del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? También está el Treponema pallidum y la Borrelia. Puede producir una neurosífilis. Sabemos que la neurosífilis tiene estos 3 patrones, ¿no? Una neurosífilis meningovascular, una neurosífilis parética y una neurosífilis tipo tabes dorsal. En la tabes dorsal, por ejemplo, hay una pérdida de los axones a nivel de la mielina. ¿Y qué vamos a ver? Como dijimos que es una bacteriana crónica, básicamente es tuberculosis en el cerebro, lo que nosotros conocemos como un tuberculoma. Entonces el tuberculoma central muestra lo que son las formaciones granulomatosas rodeadas de necrosis gaseosa, células epitelioides, linfocitos y lo más importante, las células multinucleadas tipo Langerhans, ¿no? Con los núcleos centrales y todos estos componentes dan lugar al tuberculoma. La neurosífilis meningovascular es la que envuelve la base del encéfalo, las convexidades cerebrales y leptomeninges. Puede dar una endarteritis obliterativa, una vasculitis, ¿no? El vaso llega a engrosar sus paredes y muestra un infiltrado inflamatorio agudo perivascular. La neurosífilis parética, hay invasión del Treponema pallidum en el encéfalo. Clínicamente va a presentar entonces alteraciones del humor, demencia, déficit mental. Histológicamente, como vemos en la imagen, hay pérdida de las neuronas, hay una gliosis reactiva y hay el depósito de hierro. La meningoencefalitis vírica, una inflamación, como dice su nombre, de las meninges, y la palabra encefalitis hace alusión a una inflamación de la médula espinal. En este caso, la más frecuente es la causada por el herpes simple tipo 1. Ataca sobre todo a niños y jóvenes adultos. Clínicamente hay
hay alteración del estado del ánimo, memoria y comportamiento. Comienza en regiones inferior y medial de los lóbulos temporales y circunvolución orbitaria de los lóbulos frontales. Histológicamente muestra una característica importante porque muestra las inclusiones virales tipo A, que son llamadas inclusiones de Cowdry en células encefálicas. Es una infección necrosante con hemorragia, un infiltrado inflamatorio perivascular y las inclusiones víricas intranucleares, ¿no? Las Cowdry tipo A. El citomegalovirus sabemos que afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos por procesos como VIH, SIDA, afecta también a fetos. Histológicamente vemos la infección que suele localizarse en región subependimaria paraventricular. Las células entonces van a estar aumentadas de tamaño con presencia de inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas. La rabia muestra en estos pacientes clínicamente malestar, cefalea, fiebre y llegan a convulsionar. El virus puede llegar al sistema nervioso central por los nervios periféricos desde la herida infectada con un periodo de incubación entre 1 y 3 meses. Histológicamente vamos a ver la presencia de degeneración neuronal con una reacción inflamatoria. Va a afectar a los ganglios basales, médula espinal y ganglios de raíz dorsal. Estas inclusiones entonces son intracitoplasmáticas, son los llamados cuerpos de Negri. Enfermedades por priones. Bueno, las enfermedades por priones no se ve acá, ¿no? Son de otros países, es la mal llamada enfermedad de las vacas locas. Se produce por una conversión de proteína, de una proteína celular normal. Existen varios fenotipos. Las más frecuentes son la de Creutzfeldt-Jakob, que produce en los pacientes una demencia rápidamente progresiva. Y el síndrome de Strauler-Scheinker, que produce una ataxia cerebelosa progresiva. Y los pacientes mueren por un insomnio familiar letal. Entonces, estas dos enfermedades no las tenemos más bien en casuística en Bolivia. Y gracias a estas dos enfermedades es que han salido también muchas películas. Las enfermedades desmielinizantes. Habíamos hablado en una anterior clase lo que pasa cuando hay un daño axónico y cuando hay una desmielinización de los nervios. Entonces, acá vamos a repetir lo que son las enfermedades desmielinizantes. Son afecciones adquiridas con un daño en la mielina. Y la consecuencia relativa es la destrucción de los axones. Habíamos visto, ¿verdad?, el ejemplo de la manguera cuando se empieza a desgastar por afuera. Entonces la parte central queda descubierta. La mielina es lo que le protege al caño, por así decirlo, en este caso al nervio. Al no tener esta mielina que la protege, entonces se producen las enfermedades desmielinizantes. Una de ellas es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, entonces, es un trastorno desmielinizante autoinmunitario con episodios delimitados. Mielinan y remielinizan, desmielinan y remielinizan. Con defectos neurológicos de la sustancia blanca. Nuevamente les muestro esta imagen. Aquí están las células de Schwann, las vainas de mielina y cómo se van destruyendo, ¿no?, estas vainas de mielina, haciendo que la parte central del nervio, del axón, quede compuestamente la fibra expuesta a cualquier daño. Aquí tenemos entonces un cerebrito normal y aquí tenemos un cerebro con una esclerosis múltiple. Vemos que la sustancia blanca, donde está la mielina, va a disminuir, se puede decir, ¿no?, en grosor, en espesor. Estas lesiones son más firmes que la sustancia blanca. En la sustancia blanca, las áreas desmielinizadas entonces tienen unos bordes bien definidos, tamaño variable, y estas placas se localizan cerca